puedan recibir el amor y el abrazo y el cariño de la iglesia del Señor. Te voy a invitar a buscar la porción de las Escrituras en esta mañana en Lucas, capítulo 17. Específicamente el versículo 11 en adelante. Lucas, capítulo 17. Pues somos un pueblo agradecido y somos una iglesia que camina en gratitud. Y caminando en gratitud, te invito a puedas buscar las Escrituras. Lucas capítulo 17, versículo 11. Voy a pedir a David Morales que haga esta oración de iluminación en esta mañana. Y nos preparamos para recibir palabra de Dios. Esta paz, por permitirnos estar en tu santo templo, Señor. Y ahora, Señor, estamos prestos a escuchar tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que el mensaje que le has dado a tu siervo podamos recibir, Señor, con tu bendición, con tu gozo, con tu dirección, Señor, para la gloria y la honra tuya. Amén. La porción de las Escrituras nos dice en Lucas, capítulo 17. Le voy a dar una lectura. Vamos a escuchar un cántico introductorio a este sermón y luego exponemos la palabra de Dios. La porción de las Escrituras en este primer domingo de noviembre nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz y le decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, le dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Esta es la palabra de Dios para ti y para mí en esta preciosa mañana. Escuchemos este cántico introductorio como parte de la experiencia de adoración en esta preciosa hora. Y doy gracias al Señor porque nuestra hermana Chemari aceptó la invitación de compartir la administración en esta preciosa hora. El cántico se titula: Te doy mil gracias. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Este cántico es aproximadamente del 1990, cantado por la ministra Doris Machín. Quizás muchos lo conozcan. Y les invito, ¿verdad?, a que reflexionen. Muchas veces en nuestro diario vivir nos envolvemos tanto en lo cotidiano que se nos olvida agradecer por las cosas sencillas, como respirar, como tener un empleo, como lo es los alimentos. Y definitivamente, ¿verdad?, es importante sacar un espacio para dar gracias a Dios hasta por lo mínimo. Cuando nosotros encendemos el televisor todos los días, a veces el bombardeo, ¿verdad?, de malas noticias nos satura,
nos agobia y nos hace perder el norte de lo agradecido que debemos de estar con el Señor por toda y cada una de las cosas pequeñas que tenemos, así sea por el carrito viejo o por la casa que tiene una filtración o porque tenemos 3 piezas de ropa. Darle gracias al Señor por todo. Así que si se la conocen, la letra estará puesta para que la puedan entonar conmigo. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Estamos en vivo, estas cositas pasan. Te doy mil gracias por la exquisita fragancia de los lirios, por la sonrisa inspirante de los niños. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por esa paz que tú me das, mi gran amigo. Te doy mil gracias porque a pesar de ofenderte me has amado, por perdonar día a día mis pecados. Te doy mil gracias, te doy mil gracias porque yo habito al amparo de tu mano. Mi fe crecerá hasta ganar la estatura de montaña y tú me ayudarás a caminar sin tropezar hacia el mañana. Te doy mil gracias porque tu ayuda me es posible a todas horas, por la esperanza que brilla en cada aurora. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por poseer tu palabra salvadora. Mi fe crecerá hasta ganar la estatura de montaña y tú me ayudarás a caminar sin tropezar hacia el mañana. Te doy mil gracias por todo pan que alimenta nuestro ser, por la belleza de cada atardecer. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por la grandeza de cada amanecer. Mi fe crecerá hasta ganar la estatura de montaña y tú me ayudarás a caminar sin tropezar hacia el mañana. Cristo, te doy mil gracias por todo pan que alimenta nuestro ser, por la belleza de cada atardecer. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por la grandeza de cada amanecer, por la grandeza de cada amanecer, por la grandeza de cada
amanecer, Te Gloria a Dios. alabamos, te glorificamos. ¿Podrá usted darle gracias en esta mañana al Señor? ¿Podrá en esta mañana decirle: Señor, yo te doy gracias por cada amanecer, porque el sol salió sin fallarnos, porque estoy en salud, porque tuve ropa para vestir y pude llegar a la casa del Señor? Yo por eso le doy gracias a Él. Le doy gracias al Señor por la familia, por mis hermanos, por mis hermanas, por la iglesia del Señor. Yo le doy gracias. Usted podrá decirle gracias al Señor. Le podrá dar gracias porque estuvo gasolina para llegar al templo. Aleluya. Y si cogió peajes, pagó los peajes. Aleluya. Yo le doy gracias al Señor. Y damos gratitud al Dios Todopoderoso, que nos da más allá de lo que nosotros podemos imaginar, pedir, anhelar o entender. Por eso en esta preciosa mañana quiero hacer referencia a esa porción de las Escrituras. Dice el pasaje que hemos leído que habían 10 leprosos, 10 personas enfermas, 10 hombres enfermos, 10 personas que estaban teniendo una situación de crisis muy particular. 10 personas que habían sido rechazados por la comunidad porque tenían que estar distantes, tenían que estar lejos, tenían que estar separados. No podían estar con todo el grupo social porque tenían una enfermedad que podía contagiar el resto de la población. Y aunque para nosotros se nos hace un poco difícil entender lo que es esta condición de la lepra, yo quiero dejarles saber que todavía existen los leprocomios. Hay leprocomios, donde hay personas con este tipo de condición o situación y diagnóstico muy particular. Pero si usted no está muy empapado o no ha tenido posiblemente la realidad de esa experiencia, prácticamente estos 10 leprosos estaban en la condición de acuartelamiento que nosotros tuvimos hace un par de años cuando se desató el COVID y hubo que estar encerrado en casa. ¿Recuerda? ¿Recuerda que nadie podía salir de la casa? ¿Recuerda que había un toque de queda donde en el transcurso de unos horarios no podíamos salir? ¿Recuerda que por los números de las tablillas teníamos unos días específicos para salir? Óigame, yo no estoy haciendo memoria de los años 1990 como dice Chemar y de este himno. Yo estoy hablando de hace 2 o 3 años. Donde hubo una condición, un diagnóstico que nos paralizó, que nos impidió acceso y que en medio de ese tiempo tan particular, hoy podemos ponernos en los zapatos de los leprosos que están distantes, que solamente tienen la experiencia de gritar y de llamar al maestro que estaba pasando por allí, al Jesús, al Cristo, al maestro de maestros, rey de reyes y señor de señores y médico por excelencia. Y ellos pudieron recurrir a la fuente directa de Jesús y decirle: maestro, 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 ten misericordia de nosotros. Una oración sencilla, una oración clave, una oración específica, una oración particular. Solamente ten misericordia de nosotros. Fíjate que el texto bíblico nos habla de que en medio de esta experiencia particular, aún de lejos, aún a la distancia, aún en medio de la prohibición de los accesos, de las leyes, de las costumbres, de los rituales particulares por tener este tipo de diagnóstico y condición de salud, pudieron gritar y llamar y pedir misericordia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos también la misma oportunidad que tienen estos 10? Para tener acceso al maestro y decirle: Señor, hoy yo quiero misericordia. Te pido misericordia, Señor.
Qué lindo y qué hermoso es poder afirmar la experiencia particular de estos 10 hombres en acercarse al Maestro y pedir misericordia. Aún a la distancia y en medio de esa experiencia particular, aprovecharon el paso de Jesús para suplicar y para pedir sanidad, misericordia. Algo magistral en medio del texto bíblico es la orden médica que da Jesús. Déjeme decirle que Dios es tan y tan y tan especial, ¿verdad? Es tan creativo que va por encima de lo que nosotros podemos pensar, calcular, medir. A veces que nosotros estamos acostumbrados a un catarro y que el catarro se va con una mezclita de esas que venden en la farmacia, o alguna situación particular, ¿verdad?, del asma, pues con unas terapias probablemente, ¿verdad?, pues aliviamos el dolor, quitamos ¿verdad?, las señales particulares, ¿verdad?, todo lo que padecemos, el dolor de cabeza con una pastillita. Y en medio de la lepra usted podrá imaginar que habrá un tratamiento específico para eso, que es una enfermedad de la piel. Y el Señor Jesús, el Maestro, el médico de médicos, doctor de doctores, da una receta. Y la receta que da dice la porción de las Escrituras allí en el versículo 14: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué medicamento había en esa receta? ¿Cuál? Gracia. ¿Qué otro medicamento había en esa receta? ¿Perdón? Obediencia, fe, esperanza y unción. No se le acercó, no hubo toque. Una fe en acción, que desde acá hay una experiencia particular de una palabra, de una receta que establece que vayas, que camines, que actúes, que seas obediente y te presentes a los sacerdotes. Qué lindo y qué maravilloso es poder recoger todos los ingredientes particulares de esa receta. De una receta que está llena de la experiencia particular de lo que es la obediencia. Una palabra que no a muchos nos gusta. Una palabra que es difícil de digerir y de asimilar. Déjeme decirle que para todo tenemos que ser obedientes y tenemos que seguir instrucciones. Desde que somos niños estamos siguiendo instrucciones. Aún de adulto yo me tengo que someter a la autoridad y seguir unas instrucciones. ¿Dice usted amén? ¿Dice usted gloria a Dios? No hay aménes ni hay gloria a Dios, pero es la realidad. Ese es el ingrediente principal de recibir sanidad: obediencia. Tienes que actuar. Tienes que caminar, te tienes que ir a presentar a los sacerdotes. Yo no le puedo decir al doctor, pero ven acá, ¿y por qué estos ingredientes? ¿Y por qué a estas horas yo me tengo que tomar este medicamento? ¿Quién es así aquí? Levante la mano, sea sincero. Aleluya, sí. Eso cuenta, Eneida. Pero es uno. ¿Quién más es así? 2, 3. Están saliendo ahora. 2 nada más. 3. Irma. Pero si usted le dan un tratamiento médico, ¿quién es usted para decirle al médico? ¿Y por qué cada 3 horas? Yo me lo voy a beber cada 4. El doctor dice que por la mañana y usted se lo bebe por la noche. Y hay veces que actuamos así con el Señor. Hay veces que le decimos al Señor, pero ven acá, usted se imagina esos 10 leprosos diciéndole a Jesús que ¿para dónde es? A los sacerdotes.
¿Y por qué a los sacerdotes? ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que caminar? ¿Por qué no me llevas? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no impones las manos? ¿Por qué no oras por mí? Porque estamos acostumbrados a eso. Tenemos un muñequito espiritual en nuestra mente de saber cómo es que el Señor actúa y Dios va por encima de eso. Cuando calculamos y pensamos cómo deben ser las cosas, el Señor dice desde lejos, ¿sabes qué? Lo que te hace falta es que camines y vayas a los sacerdotes. Y se lo dijo a 10 personas. A 10 hombres le dio la misma instrucción, le dio la misma receta. Aquellos hombres caminaron, iglesia, y mientras caminaban, fueron sanados. Porque mientras avanzamos en el camino, de acuerdo a las órdenes que el Señor nos da, somos bendecidos. ¿Dice usted amén? Mientras caminamos, somos una iglesia que camina en la dirección de Dios. En todo este año 2025 hemos estado caminando en la dirección de Dios. Y mientras caminamos en la dirección de Dios, en esa experiencia de obediencia, somos bendecidos. Somos un pueblo agradecido cuando vemos su mano obrando a favor nuestro en medio de cada una de nuestras situaciones particulares. Óigame, iglesia del Señor. En medio de esos ingredientes está la fe. Nos movemos en fe a creer que cuando Dios nos dice algo, Él lo promete, lo cumple para su gloria y su honra. Y en medio de la experiencia particular de nosotros creer, afirmamos esa fe de que yo lo voy a hacer y voy a actuar porque creo solo en ti, Señor. Qué lindo y qué maravilloso es nosotros tener la seguridad de que es Dios el que nos habla y el que nos dirige y dirige nuestra embarcación. Qué lindo y qué hermoso y qué maravilloso es, óigame, iglesia, porque nosotros no hemos tenido un plan sacado de aquí. El plan anual de esta iglesia se escribió en un tiempo de ayuno y de oración. Se escribió mientras había un pueblo clamando, orando, buscando el rostro de Dios. Nada lo podemos hacer a nuestro propio parecer. Y en medio del camino han venido dificultades, hemos tenido unos tropiezos, han venido unas pruebas, han venido unos desafíos, seguro que sí. Pero hoy podemos afirmar que hemos caminado en victoria con Cristo hasta el final. ¿Dice usted amén? Hemos caminado en victoria porque estamos siendo obedientes a su santa y poderosa palabra. Por eso mientras avanzamos en el camino, mientras vamos asimilando las instrucciones, vamos reconociendo el poder de la sanidad de Dios, donde hay procesos particulares. Hubo milagros instantáneos, donde el Señor Jesús cuenta en los evangelios que tocó y se levantó aquel que estaba caído, se levantó el que estaba muerto, vio el que estaba ciego, utilizó unos ingredientes ahí de fango, ¿verdad? Que a nadie le gusta esa medicina, pero el maestro escupió en tierra, hizo lodo y le puso el medicamento en los ojos de aquel hombre ciego y aquel hombre pudo ver. Y en medio de esa experiencia tan particular, hoy nosotros podemos ver cómo en medio de los procesos, que no fue instantáneo, que tengo que caminar, que tengo que actuar, que me tengo que desarrollar en el camino para ver la mano de Dios, la gloria de Dios y la sanidad de Dios en medio de nuestra vida. Aquellos leprosos en medio del camino pudieron tener sus cuestionamientos, como los tenemos tú y yo hoy. Seguro que sí.
Pero en medio del camino podemos afirmar que Dios lo ha hecho. Por eso quiero compartir contigo, iglesia del Señor, que en medio de la experiencia particular de una instrucción y de una obediencia y de un sometimiento que puede ser cuestionable para nuestra mente, para nuestros actos, a lo que estamos acostumbrados, podemos reconocer en esta preciosa mañana cuán bueno ha sido el Señor en medio de nuestra vida. ¿Usted sabe por qué ellos fueron enviados a los sacerdotes? Porque el Señor no los envió a un doctor. Vayan a la farmacia, aquí está la receta, vayan a la farmacia, saca está la farmacia. No, al sacerdote, a la iglesia. ¿Usted sabe qué? Que los sacerdotes eran los que tenían la tarea de inspeccionar la piel. No podían dar el tratamiento, pero sí podían diagnosticar. Un sacerdote podía diagnosticar y decir, tú lo que tienes es esto. Y como lo que tienes es eso, pues te tienes que separar. Esa era función del sacerdote. Por eso el Señor le dice, vayan al sacerdote, porque en el camino, mientras camines, mientras llegues al sacerdote, vas a ser sano y allí el sacerdote va a diagnosticar la sanidad. Aleluya. Y damos gloria al Señor y levantamos las manos. Y wow, cuando recibimos ese diagnóstico de sanidad. Y ahora, ¿qué me toca hacer? Usted sabe que como contable al fin a mí me gustan mucho las ecuaciones matemáticas. Y aquí hay una ecuación, ¿verdad, Josué? 1 de 10. ¿Qué por ciento es ese? Un 10% de 100. El Señor me está hablando a mí. Solo 1% es agradecido. Solamente damos gracias el 20 y pico de noviembre cuando nos sentamos a la mesa con el rico pavo. Pero el resto del año, de los 12 meses, nos olvidamos de la letra de ese cántico. De darle gracias al Señor por el sol que sale a alumbrarte, por la salud que nos da. Y a lo mejor usted me puede decir, sí, pastor, yo estoy dentro de ese 1%. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios que la Iglesia Bautista Getsemaní de Colinas Verdes sea solamente ese 1% de gente agradecida. Que podamos dar gratitud al Señor por todo lo que Él nos da. Porque en muchas ocasiones lo que hacemos es el listado de todos los detalles negativos. No tengo, me falta, no me quieren, me dejaron, me botaron. Dígale al Señor en esta preciosa mañana por lo que usted está agradecido. Porque se pudo levantar. Porque el sol ha salido 365 días sin fallarle. O usted ha vivido un día en oscuridad. Ese sol sale por Fajardo todos los días. Es la experiencia de la misericordia de Dios que te alcanza a ti y a mí, iglesia. Por eso es importante que nosotros afirmemos que somos ese 1% que regresa al Señor a darle gracias y gratitud. Solo uno vino a glorificar a Dios a gran voz. No se quedó callado. Dios hace cosas maravillosas con usted y usted se queda en silencio. ¿Y cómo nos vamos a enterar? Testifíquelo, háblele a otro cuando vengan por ahí a decir, mira que yo estoy, que para qué.
Pues tú sabes qué, mira lo que Dios hizo conmigo. Testifíquele su bondad. Óigame, iglesia del Señor. Habían 10 hombres que estaban dispuestos a cumplir una ceremonia, a seguir las instrucciones de la receta, a tomarse los medicamentos cuando son, pero solamente uno está dispuesto a regresar a darle gloria, honra y honor a nuestro Señor. Finalizo en esta preciosa mañana con la pregunta que hace Jesús. Fíjate que llegó uno a darle gracias. Y usted sabe que en mi Biblia está en palabras rojas porque lo dijo Jesús. Le pregunta a ese que vino a darle gracias, pero ven acá, no eran 10. Dios se da cuenta. Dios está pendiente de los grandes y pequeños detalles. La porción de las Escrituras comenzó hablando de que habían 10, regresó uno. Él no celebró solamente con ese uno, repartió cocotazo. ¿Y dónde están los otros? Usted sabe que para Dios es importante la gratitud, que para Dios es importante que nosotros le alabemos, le glorifiquemos y demos acciones de gracias. Usted sabe que para Dios es importante porque si no, no hubiera preguntado por los 9 que se quedaron. Él preguntó porque es lindo que nosotros le honremos. Óigame, es darle a Él el reconocimiento de la gloria debida a su nombre. Porque Él lo hizo. Y como lo hizo, yo tengo que regresar y decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque me sanaste, porque me levantaste, porque supliste. Gracias, Señor, por todos los detalles que has tenido conmigo. Y en medio del camino podamos afirmar que ciertamente, iglesia del Señor, tenemos que volver y darle gloria a Dios. Tenemos que darle gloria al Señor para que nuestra fe nos salve en medio del camino. Para que podamos, iglesia del Señor, afirmar que la misericordia de Dios sostiene a aquellos y aquellos que la publican, que la piden, que la suplican. Que en medio del camino podamos afirmar su gracia, su amor y glorificar su nombre. Hoy yo sé que en el inicio de este mes de noviembre usted tendrá muchas razones para darle gracias al Señor. Y pueda desde hoy afirmar su amor, afirmar su poder por lo bueno que Él ha sido contigo y conmigo. A Dios le interesa y le preocupa y le ocupa aquellos que nos entretenemos en otros detalles particulares. Porque seguro que sí va a haber mucho entretenimiento para no darle gracias y gloria al Señor. Pero hay que establecer prioridades, iglesia. Hay que establecer prioridades y reconocer lo bueno que el Señor ha sido contigo. ¿Dices amén? Y que en medio del camino y en medio de esa gratitud puedas afirmar que Dios sigue siendo bueno, nos mira desde lejos, extiende su palabra de acción, su palabra recetada, su palabra de sanidad, su palabra de levantarte, su palabra de amarte, su palabra de sostenerte, su palabra, iglesia, de abrazarte en medio de la angustia y en medio de la desesperación, afirmando que Él sigue siendo bueno todo el tiempo. Por eso, veamos lo que ha hecho este extranjero. Un samaritano que dentro de todo el grupo fue el que dio cátedra de lo que es ser un pueblo agradecido.